Amigos, estamos de vuelta en No se diga más a través de Rumba 98.5. Como les habíamos contado, ya está con nosotros la ingeniero Gineuri Díaz, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Gineuri, buenas noches, gracias por estar acá con nosotros. Muy buenas noches a ustedes, buenas noches Karina, Hola. Alexander, Norisbel. Aquí Hola. me siento en familia con estos amigos Alexander y Norisbel, que somos amigos pues hace mucho tiempo. Gracias a ustedes por esta invitación a este espacio que están escuchando. Y debo decir aquí públicamente que yo soy fan de ustedes y escucho el programa casi qué todos los chulo. días. Sí, Es muy fresco. Gineuris ya me había hecho esa retroalimentación. Así es. Bueno, Puedo dar constancia. hoy eres parte del espacio. Exacto. Muy honrada de estar aquí con ¿Por ustedes. dónde comenzamos, Gineuri? Tenemos muchas cosas de qué hablar, Así es. pero me imagino el tema de la semana es el discurso del El presidente. discurso, claro. Que esto no se puede agotar en un solo día. El PLD, partido de cuyo comité central o a cuyo comité central pertenece, de manera inmediata fijó su posición, como es lógico, una posición muy contraria al discurso del presidente. Pero cuéntanos tú en detalles, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos que el partido critica en mayor medida? Bueno, más que hacer una posición inmediatamente contraria por hacer oposición, no creo, el Partido de la Liberación Dominicana no hace una oposición, como dices, bueno, directamente por hacer una oposición, aunque es el principal partido de oposición del país. La realidad es que luego de analizar el discurso del presidente, y no solo el Comité Central, sino la Secretaría, los técnicos que son parte de nuestro partido, pues haciendo el análisis de lo que habló el presidente, pues el partido fijó una posición. Y es que ciertamente el Partido de la Liberación Dominicana, solidarizándose con el país, solidarizándose con los ciudadanos, hace esta posición, porque la realidad es que más que un partido, también los miembros del Partido de la Liberación Dominicana somos ciudadanos y somos parte del país. Y el discurso del presidente, más que un discurso esperanzador en el cual las personas pues esperaban soluciones, fue un discurso de promesas. Y el presidente, muchos sectores vulnerables de la República Dominicana, como son, por ejemplo, en mi caso yo hablo de la juventud, porque gracias a Dios todavía pertenezco a la juventud. La juventud de República Dominicana, por ejemplo, el presidente no le habló a los jóvenes. Los jóvenes se quedaron esperando que el presidente pues hablara de políticas específicas, y obviamente, aunque el discurso fue una rendición de cuentas, sabemos que existe un Ministerio de la Juventud ausente. No hay políticas públicas que el presidente pueda, pues haya podido hablar al país, o haya podido dar resultados al país. Pues en el año 2021 el Ministerio de la Juventud fue un ministerio en el que solo vimos escándalos de corrupción de los incumbentes que estuvieron varios incumbentes que luego fueron cambiados de hecho en el Ministerio de la Juventud. Pero el presidente tampoco le habló a las madres solteras, que obviamente están pasando una situación muy precaria en el país por la situación de la canasta familiar, una canasta familiar que de ser antes del 2021, y cuando el presidente pues tomó posesión, era una canasta familiar que oscilaba alrededor de los 36,000 pesos, y ahora anda alrededor de los 40,000 pesos. Tampoco le habló específicamente al ciudadano de a pie, a aquella persona necesitada que estaba esperando una solución, porque la realidad que el presidente que disminuyó los programas de políticas sociales, aunque en su discurso habló de un aumento en el bono gas, la realidad es que lo que la gente recibe actualmente de estos programas de ayudas sociales es mucho menos que lo que recibió anteriormente. No podemos obviar que el presidente Luis Abinader, pues en el 2021 específicamente, y después de tomar posesión en el año 2020, quitó los programas como Quédate en Casa, Pa' Ti, que fueron programas en los cuales la gente pues recibió ayuda durante la pandemia, y que estando en la pandemia pues la gente dejó de recibirlo. El presidente tampoco habló a las madres que tienen sus hijos en escuelas públicas y que recibían 900 pesos por cada niño, y que esta ayuda también se le quitó, y que probablemente esperaban que el presidente en este discurso pues volviera a retomar esta ayuda que se le estaba dando a cada madre. Y ustedes dirán, son 900 pesos, pero una madre que tiene 5 hijos y recibe 900 pesos por cada niño es una ayuda.
ayuda. El presidente tampoco habló para aquellas madres que están esperando que se solucione el problema con el INAVIE y que el desayuno escolar que se está dando cuando se da, ¿verdad? Es de manera precaria, que muchos planteles escolares en República Dominicana no están recibiendo el desayuno escolar, no están recibiendo estas ayudas de alimentos que se le dan a los niños, y que la gente, obviamente, de escasos recursos se ayuda con estos programas. El presidente tampoco habló a aquellos ciudadanos de a pie que están pasando un problema grave de inseguridad. Y es que ver que el presidente habló de cifras específicas, decir en el discurso específicamente que Barómetro da, por ejemplo, lugares específicos como en San Francisco de Macorís, que ha disminuido la inseguridad, donde no hay que ser un experto en seguridad, aunque voy a ampliar sobre ese tema porque soy especialista en el tema y quiero, ya haciendo pues un paréntesis en lo que tiene que ver en sentido general con el discurso, me quiero referir a la parte de seguridad ciudadana, y es cuando el presidente dice que específicamente en San Francisco de Macorís y en otros barrios, por ejemplo como Cristo Rey, disminuyó el índice de inseguridad, donde no hay que ser un experto para saber que el año pasado, el año 2021 y a inicio de este año 2022, se hicieron protestas en San Francisco de Macorís a raíz de la inseguridad, como también en Cristo Rey vimos en este año 2022, donde sacerdotes, miembros de las iglesias salieron en defensa y a pedirle al gobierno, al gobierno que vaya en auxilio con el tema de la seguridad ciudadana. El plan Mi País Seguro, que él especificó también en el discurso, se puso en marcha en junio pasado, junio 2021, y este programa, que es realmente muy parecido a Mi Barrio Seguro, el cual ya estaba durante la gestión pasada y que quizás no tuvo los efectos que esperó el gobierno, más que poner en marcha un nuevo plan, entiendo, ¿verdad?, como especialista en el tema, que debió de mejorarse y modificarse las deficiencias que ya el otro plan tenía, no ponerse en marcha un nuevo plan idéntico al anterior que realmente no ha tenido los resultados esperados, porque este plan, el que el presidente habla, Mi País Seguro, incluía, además de cámaras en los barrios de República Dominicana que no se han instalado, también incluía el desarme de la población civil, y vimos que en barrios específicos como por ejemplo Cristo Rey, una figura como es el doctor Cruz Jiminián, luego de públicamente hacer entrega de su arma, se retractó y dijo que no le iba a entregar porque él sabía que obviamente el Ministerio de Interior y Policía no podía garantizar lo que es la seguridad ciudadana, o sea, para que los delincuentes supieran que él tenía su arma, y el mismo ministro de Interior y Policía dijo públicamente que él no contaba con un presupuesto real para poder garantizar la seguridad ciudadana. Entonces, más que políticas políticas favorables para que la gente esté esperanzada en cuanto al tema de la seguridad ciudadana, creo que el presidente no habló la realidad de lo que sucede en República Dominicana, y es que si ustedes buscan un análisis que hay del PNUD en comparación del año 2019 al año 2021, van a ver que la tasa, por ejemplo, de homicidios en República Dominicana, de ser 1.4 por cada 100.000 habitantes, en el 2019 aumentó a 10.6 por cada 100.000 habitantes en el 2021. Gineuri, ¿y el presidente quizás no ha tenido más margen de acción por el mismo tema y restricciones de la pandemia? Pero es que en el caso de la inseguridad ciudadana, por ejemplo, en el año 2020, 2021, todo el mundo estuvo finales, o sea, mediados del 2020, inicio del 2021, todos estuvimos en toque de queda. Entonces, de hecho, los índices de inseguridad ciudadana debieron de disminuir. Pero lo que pasó fue que de ser 1.4 por cada 100.000 habitantes aumentó a 10.6 por cada 100.000 habitantes. Y las víctimas de atracos y de violencia en las calles aumentó un 39.6%, es decir, 53 víctimas más de lo que se registraba anteriormente en el 2019 sin estar en pandemia e inicio del primer trimestre del año 2020. Es un comparativo, lo pueden buscar, es un estudio. Entonces, cuando el presidente habla de cifras específicas, creo que se refiere a estudios que habrán hecho ellos, porque sabemos que los estudios internacionales revelan que los niveles de inseguridad en República Dominicana son mayor. Gineuri, yo sé que desde tu posición es un poco difícil, pero tú estás hablando de muchísimos aspectos. El discurso, o sea, según lo que yo puedo ver, entonces el discurso no tuvo nada positivo. Claro, tuvo algunas cosas positivas, por ejemplo el hecho, y voy por el mismo caso de seguridad ciudadana, de que se puedan hacer denuncias
online, como dice el presidente de la República, que eso es una promesa que él hizo. Si se pudiera cumplir, entonces sería algo positivo. Pero la realidad de todo esto es que el discurso, más que una rendición de cuentas, fue un discurso de promesas, porque alrededor del 40% de las cosas que el presidente tuvo en su discurso anterior en el año 2020 y que él mismo dice que porque era un año de pandemia no pudo cumplir, entonces lo repitió, ¿verdad?, en este discurso nueva vez. De hecho, de cada 10 obras que el presidente prometió y que debió iniciar en el año 2021, solo de estas obras, 7 de 10 están aún, ni siquiera, no han iniciado aún. Entonces, es un hecho de que el presidente, más que hacer un discurso de rendición de cuentas de todo lo que hizo fue un discurso de promesas. Por ejemplo, el caso de los préstamos, de los 8.500 y pico millones de dólares, ¿verdad?, que se han tomado en préstamos. De estos, solo 1.800 han sido utilizados en ayuda social y 536 en el tema de lo que se refiere a la pandemia. Entonces, la gente quiere saber qué se ha hecho con la otra parte del dinero. No solo lo quiere saber el Partido de la Liberación Dominicana, lo quiere saber la gente en sentido general. Y qué bueno que ustedes destaquen que yo soy parte, como miembro del Partido de la Liberación Dominicana, estamos participando en la mesa del Consejo Económico y Social en lo que se refiere a seguridad ciudadana y reforma de la Policía Nacional. Pero escúchame, Nebri, no nos vayamos todavía al discurso. Perfecto. Y te prometo que vamos a darle tiempo al tema de la seguridad. Claro, lo que quiero decir antes de que pasemos, que el PLD como tal, más que hacer oposición, está dispuesto a colaborar con el gobierno y en favor de la gente, porque hay conquistas que ya la gente tiene, como es el hecho, por ejemplo, de las estancias infantiles, que como tal, que los ciudadanos pierdan estas conquistas que ya tienen, estos derechos, estos privilegios que ya han adquirido, es lo que se quiere evitar. El hecho de las estancias infantiles, que es algo que se ha descuidado completamente en este gobierno, las madres solteras no tienen dónde dejar sus hijos y por eso me refiero a que el presidente no les habló a las madres solteras, el presidente no le habló a aquellas madres que tienen niños con deficiencia, aquellas madres que tienen niños especiales, porque por ejemplo los CAIPI que pertenecen al INAIPI y estos centros donde se daban ayudas especiales, maestras sombras que se estaban estableciendo en los centros educativos públicos, estas ayudas que se daban de enviar personas del INAIPI a poder colaborar con aquellas familias que tienen niños especiales, estos programas no han seguido. Entonces, las personas que tienen este tipo de problemas están esperando que el gobierno retome estas ayudas sociales, que ya son conquistas que tiene la gente, y más que poder detractar lo que ya una gestión anterior hizo, es hacer continuidad de Estado, reconocer lo que ya el Partido de la Liberación Dominicana hizo bien, porque no vamos a decir, no podemos ser mezquinos y decir que todo estuvo mal en la gestión pasada, un gobierno que tuvo 20 años en el poder y que obviamente transformó la República Dominicana. Más que eso, entiendo que el gobierno lo que debe de hacer es dar continuidad de Estado. ¿Lo transformó en qué, Ginebra? Lo transformó. Aparte de ser un país símbolo de la corrupción. Es que no se puede negar, no se puede ser mezquino, mi querido Alexander. No. Dime si no fue en un símbolo de la corrupción que el PLD transformó este país durante 20 años. Es que más que hablar de corrupción, cuando hablamos del tema de corrupción, yo siempre digo que aquellas personas que son culpables y que están siendo investigadas, si son culpables deben pagar. Pero te recuerdo que al igual que como dice la palabra de Dios, la salvación es individual, también hay que reconocer aquel trabajo que han hecho, que hicieron funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana en favor de la República Dominicana. Hay que destacar aquellos programas sociales que llevó a cabo el Partido de la Liberación Dominicana y que sí transformaron el país, y fruto de eso son las visitas sorpresas. Todos esos programas, proyectos que se llevaron a cabo en la visita sorpresa del presidente Danilo Medina se han paralizado, donde realmente se llevó el palacio, como decía el presidente en su consigna, se llevó el palacio a los campos de República Dominicana. Casualmente, Emilio Galván estaba con nosotros ayer y mencionaba que le dejaron tremendo problema con las visitas sorpresas, préstamos que ahora él ha tenido que asumir y no ha podido inclusive dar más soporte a esos emprendedores agropecuarios por el tema de las visitas sorpresas. De hecho, las visitas sorpresas, para el que no lo sepa, es uno de los expedientes que se están trabajando en el Ministerio Público. Más que deudas. Señores, más que deudas. Ojo con esto. Alex acaba de dar una primicia prácticamente, porque eso no se sabía. Eso yo no lo sabía, pero debo decir lo siguiente, mira.
el hecho de que proyectos quedaran quedaran quizás en carpeta, eso es lógico, porque eran proyectos que se estaban materializando, pero la realidad es que, por ejemplo, yo recuerdo la visita número 3 del presidente Danilo Medina, que fue en mi zona, yo soy de Atomayor del Rey, fue específicamente en el Ceibo. Esta visita número 3 se hizo a una comunidad, un club de madres, no sé si ustedes saben lo que es, porque con los que son extranjeros quizás no entienden muy bien, pero yo les voy a explicar. Un club de madres es como una asociación de mujeres campesinas que se unen para hacer proyectos sociales dentro de la comunidad, pero que no trasciende de ahí. El presidente Danilo Medina desarrolló un club de madres que era una pequeña asociación a lo que hoy día se conoce como la Ruta del Cacao, en el Ceibo específicamente, donde se benefician varias familias de esa zona, una zona que es pobre específicamente en lo que se refiere a tema de empleo. Entonces, eso no se puede negar, el desarrollo que tuvo la República Dominicana, y en el caso agrícola vemos incluso los productores quejándose porque han sido olvidados. El presidente Luis Abinader tampoco le habló a los productores, y la deuda, por ejemplo, que mantiene el gobierno con los productores de cebolla específicamente, que es alrededor de 200 millones de pesos, que no se le ha cubierto y que muchas producciones se están perdiendo en el campo, es fruto del olvido que ha tenido la clase agrícola en República Dominicana en este gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Mira, hay un proyecto que se realizó también en la zona fronteriza, en la cual y esto fue a mediados del año 2013, donde se desarrolló un proyecto que lo que se cultivaba se le vendía a los hoteles específicamente de Punta Cana, y eso fue parte también del proyecto de la visita sorpresa. Y muchísimos proyectos más te puedo hablar que se desarrollaron, y que aunque no todo estuvo bien, porque ciertamente como en todo nada puede estar bien completamente, la realidad es que el Partido de la Liberación Dominicana trabajó por la gente y transformó el país en lo que se refiere no solo a obras de infraestructura, sino en obras sociales. Y Neuri, tú sabes que a mí me parece muy injusto que sean ustedes los políticos jóvenes que se necesitan en un país como este, que los que tengan que cargar con esta mochila del pasado, ¿verdad? Porque, oye, ustedes no tuvieron que ver con todo lo que se hizo mal, ni con lo que se hizo bien, pero de lo que se hizo bien pueden hablar sin ningún problema. Y yo lo he dicho en varias oportunidades aquí, me encanta que haya políticos jóvenes, se están viendo cada vez más, no solamente en el PLD, pero muy particularmente en el PLD. Y no es justo que uno hable con ustedes de esas cosas negativas. Pero bueno, como ustedes lamentablemente les toca también defender esa parte. Yo con el tema yo no te voy a decir si fue un buen discurso o no fue un mal discurso, si se habló de promesa o no se habló de promesa, si se habló de hecho o no se habló de hecho, porque se habló tanto ahí, un discurso de 2 horas, un discurso de 50 y pico de páginas, que de verdad que no me siento en la capacidad porque tendríamos que hablar de punto por punto y revisar evidencias, ¿verdad? Porque no podemos cometer el error de, sin las evidencias del caso, decir si una cosa es cierta o no. Lo que yo sí podría decir como un dominicano más de este país, que ya lo soy por naturalización, es que si todo estuviera tan mal como dijo el PLD y como dijo la Fuerza del Pueblo, tan solo 1 hora después del discurso, creo que fue 1 hora después, 1 hora creo que no es lo suficiente para analizar un discurso de 57 páginas, pero si todo fuera tan malo, o todo lo que ustedes dicen que no se hizo, yo no sé cómo este país no se ha acabado con un estallido social. Bueno, pero es que mira, yo no sé cómo no toda esa gente que ha perdido lo que ustedes dicen que ha perdido durante este año y medio, no han salido a la calle a decirlo. Pero es que sino que todos más bien están como que... ¿Dónde tú vives, Alexander, específicamente? ¿En la zona? No, es que yo no represento a las personas de las que estamos hablando. Claro, por eso, cuando te pregunto dónde tú vives es porque el ciudadano de a pie, como dice una amiga en común de Norisbel y mía, el ciudadano de a pie, la realidad que sí lo dice. Hay que estar en los barrios de República Dominicana, hay que frecuentar los carros públicos, hay que montarse en un Uber, hay que hablar con las amas de casa de los barrios de República Dominicana, de los campos, para saber la situación que está pasando el país, República Dominicana. Yo soy de un campo de Atomayor, de Yerbabuena específicamente, y yo te puedo hablar de casos de personas específicas que votaron en favor del Partido Revolucionario Moderno, porque sí hay que tener claro que la gente, más que votó por el PRM, votó en contra del Partido de la Liberación Dominicana
porque los partidos sufren desgaste y como tal no podemos decir que todo estuvo bien. Pero esa gente que votaron a favor del Partido Revolucionario Moderno hoy día muestran arrepentimiento y no porque decidan quizás y decir estábamos mejor antes, es la situación que están pasando actualmente y que están viviendo en carne propia, y eso no se puede negar. O sea, eso no es que yo lo diga porque soy del PLD, eso lo está viviendo todo el mundo, eso lo está viviendo el ciudadano común. Cuando te digo que dónde vives es porque en los barrios de República Dominicana tú ves la gente quejándose de los altos precios de la canasta familiar, con lo que tú comprabas anteriormente, no compras ahora, y no vamos a decir que el tema de la inflación, el tema de la inflación es mundial, el tema de la inflación actualmente, el tema de Rusia y Ucrania, que ya escucho expertos diciendo que lo que está pasando actualmente en República Dominicana es por el tema de Rusia y Ucrania, donde realmente económicamente no puede estar repercutiendo exactamente en este momento. Y si es tan, y obviamente va a repercutir, que es lo que realmente contradice la posición tan frontal que hizo el presidente Luis Abinader ante Rusia. Yo no esperaba, hablando de verdad de manera muy franca y con toda humildad, yo no esperaba esta posición tan frontal del presidente Luis Abinader, donde sabemos por experiencia que la República Dominicana siempre ha sido un país mediador en cuanto a lo que se refiere a política exterior, y eso le ha funcionado bastante bien, y fruto de eso es la política exterior que llevó a cabo el presidente Leonel Fernández, que no se le puede negar que fue una política exterior bastante efectiva y que siempre fue un conciliador en lo que se refiere a los conflictos. No podemos negar la política exterior que llevó a cabo el presidente Danilo Medina, que siempre también fue un conciliador y que llevó a cabo una política exterior multilateral. En este caso, el presidente Luis Abinader siempre ha mostrado una política exterior unilateral, refiriéndose y inclinándose directamente a lo que tiene que ver con Estados Unidos. Yo escuchaba la intervención de Joel Santos en cuanto al tema de turismo y me quiero referir a ese tema porque es que en la situación que está viviendo República Dominicana actualmente, y el turismo, que como bien él señalaba, es uno de los motores principales de la economía de República Dominicana, y él muy bien explicaba la importancia que tienen los turistas rusos y ucranianos en República Dominicana, que de hecho en el 2021 alrededor de 187,000 turistas rusos llegaron a República Dominicana, que eso fue un incremento del 40%, perdón, en torno al 2020, tiempo de la pandemia. Los ucranianos, la cantidad de ucranianos que llegaron fue mucho menor, o sea, son mucho menos los turistas rusos que llegan, son mucho menos los ucranianos que llegan a República Dominicana que los rusos, aunque es una cantidad muy importante. Llegaron alrededor de 85,000 turistas ucranianos en el 2021, lo que significó un crecimiento de alrededor de un 30% del turismo en República Dominicana. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto Rusia como Ucrania son un punto crucial en lo que tiene que ver, son un estado crucial en lo que tiene que ver con el turismo en República Dominicana. El 85% de los turistas que llegan a Punta Cana, principal destino turístico de República Dominicana, proceden de Rusia y de Ucrania, mayormente de Rusia, porque la mayor cantidad de turistas que llegan de Rusia. Entonces, ¿cómo puede el presidente de la República hacer una posición tan frontal específicamente en contra de Rusia, donde también el tema de los combustibles, es el mayor productor de gas natural y de combustible del mundo, también nos beneficia a nosotros? Más que hacer una posición frontal, entiendo que el presidente debió de hacer una posición neutral y tratar de ser un conciliador, que es lo que está haciendo China actualmente. Y cuando digo esto, es que me preguntas, Alexander, ¿cómo todo está tan mal? Mira cómo todo está tan mal. Esa no es una posición inteligente ante una salida de una crisis mundial. Y vimos incluso que quien hace este pronunciamiento es el embajador de República Dominicana ante la ONU, José Blanco, que en este momento República Dominicana ni siquiera pertenece al Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Por qué estamos nosotros haciendo este tipo de pronunciamientos si ni siquiera tenemos voto en el Consejo de Seguridad? Entonces, realmente las cosas no es que se le esté inventando el PLD, no es que el PLD quiera hacer oposición por oposición, ni la fuerza del pueblo, es que las pruebas están ahí. Bueno, yo de servicio exterior no sé mucho, ¿verdad? De relaciones internacionales, esas cosas, pero cuando yo me pongo a ver, cuando pasan ese tipo de conflictos y empieza a haber posiciones de parte de presidentes y jefes de Estado a favor o en contra de una posición en el resto del mundo,
Cuando yo veo que Nicaragua, Cuba, Venezuela van hacia un lado, yo estoy de acuerdo con todos los demás que van hacia el otro, en este caso incluyendo República Dominicana. Gineuri, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Yo creo que nos quedó como 3 horas para seguir conversando. Esta conversación, mira, yo creo que la semana completa. Esta conversación estaba entre Alex y Gineuri. Estaban ahí. Yo estaba anotando 1-0, 1-1, más o menos. ¿Y cómo quedó? ¿Empate? Te digo fuera. Pero es que Gineuri estuvo hablando como 12 minutos sin dejarnos hablar a nosotros. No, pero ustedes debieron interrumpirme. Lo que pasa es que ella, ¿verdad? Ella jugó hábilmente, iniciando diciendo que es una de nuestras escuchas diarias. Entonces, ¿cómo uno puede... ¡Qué técnica! Lo compró y después te dio. Bueno, se nos acabó el tiempo, nos toca despedirnos. Un placer, Gineuri, tenerte acá y esta es tu casa. El placer es mío, espero que me vuelvan a invitar y terminamos entonces la conversación. Claro. Pero otro día que no sea de hablar de discursos, hablamos de otros temas. Hablamos de seguridad. Exacto. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, hoy martes 1 de marzo, que sea un excelente marzo para todos. Este viernes. Muy bien. Feliz resto de la noche. Bye.